Cuando ves que tu presión arterial se dispara, ¿cuál es tu primera reacción? ¿Tomar una pastilla de inmediato, medir una y otra vez? ¿O salir corriendo hacia urgencias? Si alguna vez has hecho algo así, no estás solo porque es exactamente lo que la mayoría de las personas hacen en ese momento. El tensiómetro muestra un número más alto de lo esperado y en cuestión de segundos, tu mente empieza a llenarse de pensamientos alarmantes. Infarto, derrame cerebral, hospital, emergencia. Sin darte cuenta, tu respiración se acelera, el corazón late con más fuerza y todo tu cuerpo entra en un estado de tensión que parece imposible de controlar. Pero hay algo que muy pocas personas entienden y que puede cambiar por completo la forma en que reaccionas ante esta situación. En muchos casos no es ese número el que representa el mayor peligro en ese instante, sino la reacción que tienes frente a él. Soy el doctor Mateo Villalobos, y a lo largo de los años he visto la misma escena repetirse una y otra vez. Personas que se miden la presión en casa observan una cifra elevada y entran en un estado de pánico que termina empeorando todo. Lo más sorprendente es que muchas de estas situaciones no corresponden a una emergencia real, pero la forma en que reaccionan las convierte en algo mucho más difícil de controlar. Hoy vas a entender qué está pasando realmente dentro de tu cuerpo, por qué el miedo puede jugar en tu contra y sobre todo qué hacer paso a paso para recuperar el control sin empeorar la situación, porque a veces la diferencia entre el peligro y la calma no está en el número que ves, sino en lo que haces justo después. Para entender por qué ocurre esto, primero necesitamos mirar lo que está pasando dentro de tu cuerpo en ese preciso momento. Cuando ves un número alto en el tensiómetro, tu cerebro no lo interpreta como una simple cifra, sino como una amenaza. Es como si de repente activara una alarma interna que te prepara para un peligro inmediato. Este mecanismo se conoce como respuesta de lucha o huida, un sistema muy antiguo que heredamos de nuestros antepasados y que servía para sobrevivir ante riesgos reales. El problema es que tu cuerpo no distingue entre un león frente a ti y un número elevado en una pantalla. En ambos casos, reacciona de la misma manera. Libera hormonas de estrés, acelera el ritmo cardíaco y contrae los vasos sanguíneos. Y aquí ocurre algo importante que muchas personas no saben. Todo ese proceso hace que la presión arterial suba aún más. Es decir, no solo estás viendo un número alto, sino que tu propia reacción está empujando ese número todavía más arriba. Así es como comienza un círculo que puede volverse muy difícil de romper. Te mides la presión, ves una cifra elevada, te asustas, tu cuerpo reacciona y la presión sube. Luego decides medir otra vez para comprobar si ha bajado, pero como sigues en tensión, el resultado vuelve a ser alto o incluso mayor. Y ese nuevo número alimenta aún más el miedo. Sin darte cuenta, entras en un ciclo donde la emoción y la fisiología se retroalimentan constantemente. Ahora bien, hay algo fundamental que necesitas entender para cambiar por completo tu forma de reaccionar. No todas las subidas de presión significan lo mismo. En medicina existe una diferencia clave entre lo que se conoce como urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva. Aunque las palabras suenan similares, representan situaciones completamente distintas. Una urgencia hipertensiva ocurre cuando la presión está elevada, incluso bastante alta, pero sin señales de daño inmediato en órganos vitales. Es una señal de alerta, una advertencia de que algo necesita atención, pero no es una situación que requiera bajar la presión en cuestión de minutos. En cambio, una emergencia hipertensiva es cuando esa presión elevada viene acompañada de síntomas claros de que el cuerpo está en riesgo real, como dolor en el pecho, dificultad para respirar o alteraciones neurológicas. Y aquí está el punto clave que cambia todo. La gran mayoría de los episodios que ocurren en casa pertenecen al primer grupo, no al segundo. Es decir, son situaciones que requieren calma y control, no pánico. Entender esta diferencia puede evitar decisiones impulsivas que, en lugar de ayudarte, terminan empeorando la situación. Una vez que entiendes cómo reacciona tu cuerpo, es más fácil ver el problema desde otra perspectiva. Porque lo que muchas personas experimentan en ese momento no es solo una subida de presión, sino un círculo que se alimenta a sí mismo. Ves un número alto, te preocupas. Tu cuerpo
entra en alerta. El corazón se acelera, los vasos se contraen y la presión sube aún más. Luego vuelves a medir, esperando ver una mejora. Pero como el estado interno no ha cambiado, el número sigue siendo alto o incluso mayor. Ese resultado confirma tu miedo y el ciclo se repite. Es lo que podríamos llamar un círculo de ansiedad fisiológica, donde la emoción y el cuerpo se empujan mutuamente en la dirección equivocada. Para romper este ciclo, primero, hay que desmontar algunas ideas que parecen lógicas, pero que en realidad pueden empeorar la situación. La primera es creer que un número alto significa automáticamente un peligro inmediato. Muchas personas ven una cifra elevada y asumen que están al borde de una catástrofe, pero el cuerpo humano no funciona como un interruptor que se apaga al cruzar un número concreto. Puede tolerar niveles altos durante un corto periodo sin que exista un daño inmediato siempre que no haya síntomas asociados. La segunda idea equivocada es pensar que la presión debe bajarse lo más rápido posible. Esta reacción nace del miedo, pero una caída brusca puede ser incluso más peligrosa que la subida inicial, porque reduce el flujo de sangre hacia órganos esenciales, como el cerebro o el corazón. En medicina, el control de la presión se hace de forma progresiva y controlada, no a base de cambios extremos en pocos minutos. Otro error muy común es medir la presión una y otra vez con la intención de confirmar que todo está bien. En realidad, cada medición adicional en estado de ansiedad solo refuerza el problema porque mantiene al cuerpo en alerta constante. A esto se suma la creencia de que el tensiómetro siempre refleja la realidad exacta. Sin embargo, factores como la postura, el estrés, el movimiento o incluso el momento del día pueden alterar significativamente el resultado. Y finalmente está la idea de que existe una solución rápida e inmediata para normalizar la presión en casa. Muchas personas buscan un remedio instantáneo, ya sea un medicamento mal utilizado o un consejo improvisado. Pero la realidad es que no existe un botón mágico que resuelva la situación en segundos sin riesgos. Entender estos errores no solo te protege, sino que te da algo mucho más importante en ese momento: claridad para actuar con calma en lugar de reaccionar con miedo. Ahora que hemos desmontado los errores más comunes, es momento de centrarnos en lo que realmente puede ayudarte en ese instante. No se trata de trucos milagrosos ni de soluciones rápidas, sino de aplicar principios básicos de cómo funciona tu cuerpo. A esto lo llamo el protocolo de calma, una serie de pasos diseñados para sacar a tu sistema nervioso del estado de alerta y devolverlo a un estado de control. El primer paso es algo que puede parecer muy simple, pero tiene un impacto enorme. Reinterpretar la situación. En lugar de pensar esto es una emergencia, necesitas hacer una pausa y preguntarte si realmente hay síntomas graves acompañando ese número. Este pequeño cambio mental reduce la intensidad de la respuesta de miedo y evita que el cerebro active el modo de alarma máxima. El segundo paso es ajustar tu postura. Puede parecer un detalle menor, pero la forma en que colocas tu cuerpo influye directamente en tu estado fisiológico. Siéntate con la espalda apoyada, los pies firmes en el suelo y el brazo a la altura del corazón. Esta posición no solo mejora la precisión de futuras mediciones, sino que también envía una señal de estabilidad al cuerpo. A continuación, es fundamental reducir los estímulos externos. Apaga la televisión, deja el teléfono a un lado y busca un espacio tranquilo. Cada ruido, cada conversación y cada distracción mantiene al cerebro en estado de vigilancia. Crear un entorno silencioso ayuda a cortar esa cadena de activación. Una vez que has preparado el entorno, y el cuerpo, llega uno de los pasos más poderosos de todo el proceso: la respiración consciente. Utiliza un patrón muy simple: inhalar por la nariz durante 4 segundos, mantener el aire 2 segundos y exhalar lentamente por la boca durante 6 segundos. Esta forma de respirar activa el sistema nervioso parasimpático, el responsable de la relajación. Con cada exhalación lenta, el corazón reduce su ritmo y los vasos sanguíneos comienzan a relajarse. Estos primeros pasos tienen un objetivo claro: no bajar el número de forma inmediata, sino apagar la reacción que está haciendo que ese número suba aún más.
Cuando consigues esto, ya has dado el paso más importante para recuperar el control. Una vez que has logrado reducir la activación inicial del cuerpo, es momento de continuar con los siguientes pasos del protocolo de calma. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar un cambio real si se permiten seguir el proceso sin prisas. El siguiente paso consiste en liberar la tensión física acumulada. A menudo, sin darte cuenta, aprietas la mandíbula, elevas los hombros o mantienes el cuerpo rígido. Intenta relajar conscientemente estas zonas. Deja caer los hombros, afloja la mandíbula y si llevas ropa ajustada, aflójala ligeramente. Estas pequeñas acciones envían señales al cerebro de que no hay un peligro inmediato. Después hay un paso que puede parecer contraintuitivo, pero es fundamental. Dejar de medir la presión constantemente. Cada vez que vuelves a mirar el tensiómetro en medio de la ansiedad, refuerzas el ciclo de alerta. Por eso lo mejor que puedes hacer es guardar el aparato y comprometerte a no volver a usarlo durante al menos 20 o 30 minutos. Este intervalo permite que las hormonas del estrés comiencen a disminuir y que el cuerpo recupere un estado más equilibrado. Otro recurso útil es mantener una actividad suave y controlada, como permanecer sentado en silencio o escuchar música tranquila. No se trata de distraerte de forma forzada, sino de permitir que el cuerpo entre en un ritmo más lento. Este tiempo de espera no es pasivo, es una parte activa del proceso de regulación. Tu organismo necesita ese espacio para salir del estado de alerta. Si decides volver a medir la presión después de este periodo, hazlo con calma, siguiendo las condiciones adecuadas. Es muy probable que el número haya disminuido no porque hayas hecho algo extremo, sino porque has dejado de alimentar la respuesta de estrés. Este es el verdadero objetivo del protocolo: romper el ciclo que hace que la presión se mantenga elevada. Sin embargo, hay algo muy importante que debes tener siempre presente. Existen situaciones en las que no hay lugar para la espera ni para aplicar estos pasos en casa. Si la presión elevada aparece acompañada de síntomas como un dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, debilidad en un lado del cuerpo, problemas para hablar, confusión repentina o un dolor de cabeza extremadamente fuerte, entonces estamos ante un escenario completamente diferente. En ese caso no se trata de calmarse en casa, sino de buscar atención médica inmediata. Saber reconocer estos signos no es para generar miedo, sino para actuar con precisión cuando realmente importa. Después de todo lo que hemos visto, hay una idea que me gustaría que te quedara muy clara. No es el número en la pantalla lo que define el peligro en ese momento, sino la forma en que reaccionas ante él. Cuando entiendes esto, dejas de sentirte dominado por el miedo y empiezas a recuperar algo mucho más importante: el control. Desde mi experiencia como médico, he visto a muchas personas sufrir más por la ansiedad que genera un número que por la propia presión en sí. Y si tuviera que darte un solo consejo personal, sería este. Antes de intentar bajar la presión, aprende a calmar tu cuerpo. Porque cuando tu sistema nervioso se tranquiliza, muchas veces el resto empieza a ordenarse por sí solo. Ahora bien, también quiero ser muy claro contigo. Este contenido tiene un objetivo educativo y no sustituye en ningún caso la valoración de un profesional de salud. Cada persona es diferente y cada situación puede tener matices que requieren una evaluación médica adecuada. Si tienes dudas sobre tu tratamiento, si tu presión se mantiene elevada de forma constante o si aparecen síntomas preocupantes, lo correcto siempre será consultar con tu médico. Más allá de estos momentos puntuales, la verdadera clave está en lo que haces cada día. Mantener hábitos saludables, moverte con regularidad, cuidar lo que comes y aprender a gestionar el estrés son las herramientas que realmente protegen tu corazón a largo plazo. Y hay algo sencillo que puedes empezar desde hoy. Practicar la respiración de forma consciente, incluso cuando te sientes bien, porque cuanto más entrenas la calma, menos poder tendrá el miedo sobre ti. Si este contenido te ha ayudado, compártelo con alguien que lo necesite. Puede ser un familiar, un amigo o alguien que sabes que se asusta cuando ve un número alto en el tensiómetro. Y ahora me gustaría leerte. ¿Alguna vez has pasado por una situación así? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? Tu experiencia puede ayudar a otras personas más de lo que imaginas.
Recuerda esto: no puedes controlar todas las cifras que aparecen en tu vida, pero sí puedes aprender a controlar cómo respondes a ellas. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio.